Bienvenidos a otra edición más de Panorama Judicial Televisión. Como siempre, es un placer que nos deje entrar a la comodidad de su hogar para darle a conocer a usted todas las actividades que se realizan en el Poder Judicial de Honduras. Le recuerdo a usted, fiel televidente, los días que puede sintonizar Panorama Judicial. Los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa. Y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal de Canal 20 del Congreso Nacional, con todas sus repeticiones durante toda la semana. Le recuerdo a usted, fiel televidente, que tiene cerca su teléfono celular. Tómelo para que siga el Poder Judicial de Honduras a través de sus redes sociales. Nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días, minuto a minuto, el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige el abogado Melvin Duarte está publicando con informaciones de lo que acontece en este poder del Estado, desde las agendas de lo que ocurre en los diferentes juzgados en materia penal o en los diferentes tribunales de sentencia de extorsión y de corrupción, se las presentamos en nuestras redes sociales. Les recuerdo también, fiel televidente, que si usted quiere ver las 85 anteriores ediciones de Panorama Judicial Televisión, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos con el nombre PJ de Honduras y ahí podrá ver además muchas entrevistas y varios eventos que han ocurrido durante este año y durante los años anteriores. Para esta semana le hemos preparado un programa bastante importante. Usted va a conocer cuál es la labor de la Secretaría de la Sala de lo Penal. Ya hemos dialogado con magistrados de esta sala, pero para esta semana le estaremos presentando la labor de la Secretaría de la Sala Penal. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le decíamos al inicio de este espacio informativo, un tema bastante importante que estaremos abordando durante toda esta hora de programa. Es la labor de la Secretaría de la Sala de lo Penal. Para eso hemos invitado a nuestros estudios al abogado José Ramón Cruz, quien es el receptor adscrito a la Sala de lo Penal, para que nos dé a conocer y que usted además entienda cuál es la labor que se realiza en esta dependencia del Poder Judicial de Honduras. Abogado José Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Panorama Judicial. Buen día, pues muy agradecido con ustedes y con Dios por la oportunidad pues que me da de estar compartiendo con ustedes este día. Así es, abogado, y le estaremos dando a conocer a la ciudadanía cuál es la labor que ustedes realizan, además otro tipo de labores que se realizan en esta dependencia. Pero para que vayamos entrando en materia, abogado Cruz, ¿cuál es la labor de la Secretaría de la Sala de lo Penal? Muchas gracias. Bueno, la Sala de lo Penal pues es una de las 4 salas que integran la Corte Suprema de Justicia. Como todos nosotros sabemos, la Corte Suprema de Justicia es el órgano jurisdiccional más importante del Poder Judicial, es el Tribunal Supremo. Nosotros como Sala de lo Penal, pues nos encargamos del trámite de los recursos de casación que se presentan contra las sentencias emitidas por los tribunales de sentencia. Es sabido por todos nosotros que contra las resoluciones emitidas, por las sentencias definitivas, emitidas por los tribunales de sentencia, lo que cabe es el recurso extraordinario de casación. Pues nosotros como Secretaría de la Sala de lo Penal nos encargamos de dar trámite a todos los recursos de casación que se interponen en los diferentes tribunales de sentencia que existen a nivel nacional. Ese es como el trabajo, podríamos decir macro, la actividad más importante que realizamos dentro de la Sala de lo Penal. Pero asimismo, dentro de la Sala de lo Penal, nos encargamos de tramitar otra serie de asuntos, como por ejemplo solicitudes de indulto, nos encargamos de las solicitudes de ampliación de prisión preventiva, nos encargamos de los trámites de extradición, cuando es el Estado de Honduras el Estado requirente. Si se presenta una solicitud de extradición, nosotros como Sala de lo Penal, una de las salas que integra la Corte Suprema de Justicia, nos encargamos de darle trámite a esas solicitudes de extradición activa. Asimismo, otro trabajo muy importante son las ampliaciones de prisión preventiva. Estas ampliaciones de prisión preventiva, en base a lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pues corresponde a la Sala de lo Penal, corresponde a la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Penal, ampliar los términos de prisión preventiva. Si nosotros nos remitimos al artículo 181 del Código Procesal Penal, este nos dispone en su primer párrafo que la prisión preventiva, cuando la pena abstracta a aplicar por la comisión de un delito no excede de 6 años, la prisión preventiva podrá prolongarse durante 1 año.
cuando la pena a aplicar a un delito sobrepasa, la pena abstracta sobrepasa los 6 años, la prisión preventiva podrá durar hasta 2 años. Excepcionalmente, dispone el artículo 181 que la Corte Suprema de Justicia tendrá la atribución de poder ampliar por 6 meses más el término de duración de la prisión preventiva. Entonces esa es la Sala de lo Penal a la que le corresponde decidir si en un determinado caso se va a ampliar la prisión preventiva. Ese artículo 181 dispone una serie de parámetros que la Sala de lo Penal tiene que determinar para poder ampliar la prisión preventiva. Entre esos parámetros está, por ejemplo, la dificultad en la obtención por parte del Ministerio Público de todos los medios de prueba en un juicio determinado, la dispersión de esos medios de prueba y también algún temor fundado de que el imputado puede incidir de una u otra manera en la recolección de todos esos medios probatorios. En base a ese artículo 181, la Sala de lo Penal determina si la prisión preventiva podrá ampliarse por 6 meses más. Es importante tener claro que la Sala de lo Penal amplía la prisión preventiva de todos los casos que están pendientes a nivel nacional, ya sea de un juzgado de letras, ya sea de un tribunal de sentencia. Recordemos nosotros que la prisión preventiva, en torno a lo que dispone el artículo 173 del Código Procesal Penal, es una medida cautelar. Al mismo tiempo, el Código Procesal Penal, en el 172, dispone una serie de requisitos que tienen que darse para que se pueda imponer la prisión preventiva. Entonces, cuando una persona se le está siguiendo un proceso penal y el juzgado de letras o el tribunal de sentencia que está conociendo de ese proceso estima que en ese caso debe imponerse la prisión preventiva, entonces, si ya transcurrió más del año o más de los 2 años, como le explicaba anteriormente, será la Sala de lo Penal quien se encargará de determinar si se amplía. Abogado, mucha gente tradicionalmente, cuando se le menciona términos legales, no los conoce. ¿La prisión preventiva qué es? Como le comentaba hace unos minutos atrás, la prisión preventiva es una medida cautelar, privativa o restrictiva de la libertad. Si a una persona se le inicia un proceso penal y el juzgado de letras, por ejemplo, determina que es necesario la imposición de una prisión preventiva restrictiva, esta medida cautelar de prisión preventiva es importante tener claro que se impone en la audiencia inicial. Si en la audiencia inicial, pues el juzgado que está conociendo del proceso determina que existe peligro de fuga, que esta persona puede incidir de una u otra manera en las víctimas o en los testigos en el proceso, por citar unos aspectos, el juzgado de letras puede imponer la prisión preventiva. Durante la tramitación de todo el proceso penal, esa prisión preventiva, como le mencionaba hace unos minutos, puede durar hasta 1 año si la pena no sobrepasa de 6. Y si sobrepasa de 6, esa prisión preventiva podrá extenderse hasta 2 años. Recordemos que lo que disponen los tratados y convenios internacionales, de los cuales Honduras forma parte, disponen que la prisión preventiva, las medidas cautelares restrictivas de la libertad, tienen que ser la excepción. Entonces los juzgados y los tribunales de sentencia, al imponer una medida de este tipo, es necesario que analicen si se dan los presupuestos que dispone nuestra norma procesal penal para su imposición. Entonces la prisión preventiva es cuando a una persona le están siguiendo un proceso penal y el juzgado, o en este caso el tribunal de sentencia, determina que existen los elementos suficientes para que esta persona esté privada de libertad mientras se le está siguiendo el proceso penal. Así es. Me decía usted también, abogado Cruz, que el tema de la casación ustedes lo ven. ¿En qué momento ocurre la casación, que es un recurso que interpone el Ministerio Público? Sí, el recurso de casación, todos nosotros sabemos que el proceso penal nuestro se divide en etapa preparatoria, etapa intermedia y la etapa de debate, juicio oral y público. Cuando estamos ya en la etapa de juicio oral y público, se lleva a cabo el juicio oral y público, el tribunal de sentencia emite una sentencia. Esta sentencia puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. Una vez que el tribunal de sentencia emite la sentencia, la parte que se siente afectada o que considera que la sentencia no fue dictada conforme a derecho, puede interponer el recurso extraordinario de casación. Este recurso puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, sea el Ministerio Público, sea la defensa, sea defensa privada, defensa pública o inclusive el acusador privado. Cualquiera de las partes que se sienta afectada en el proceso porque no está conforme con la sentencia que el tribunal de sentencia emitió, puede interponer el recurso de casación. Es decir que
yo le consultaba si era el Ministerio Público particularmente, pero usted nos explica que también la defensa privado-pública interpone este recurso. ¿A todas se les da trámite o cuál es el trámite, mejor dicho, abogado Cruz, que se le da una vez que se interpone este recurso? Sí, una vez que las partes han sido notificadas de la sentencia, tienen 20 días para poder interponer el recurso de casación. Por ejemplo, estamos ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, la sala primera, por dar un ejemplo. Estamos ante la sala primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. El Ministerio Público no está conforme con una sentencia. Una vez que es notificado de la sentencia, tiene 20 días a partir del día siguiente a la notificación para interponer el recurso de casación. Esto que le estoy mencionando todavía no se lleva a cabo en la sala de lo penal, sino que esto se lleva a cabo todavía en lo que es el Tribunal de Sentencia. Tiene 20 días para interponer el recurso de casación. Una vez que, en este caso, siguiendo el ejemplo que planteamos, el Ministerio Público interpone el recurso de casación, se tiene que dar traslado a la otra parte, aquí le vamos a llamar parte recurrida, para que conteste el recurso de casación que en este caso ha interpuesto el Ministerio Público. Una vez que la otra parte contesta el recurso de casación, pues se emplaza a las partes todo este trámite todavía ante el Tribunal de Sentencia para que en el plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente a la notificación, se personen ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay que tener algo en cuenta y que es muy importante. Se da 5 días a las partes intervinientes en el proceso para que se puedan personar ante la Corte Suprema de Justicia. A veces las partes confunden y creen que en esos 5 días hay que sumar el término de la distancia. Por ejemplo, si estamos ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, hay partes o hay apoderados que creen que tienen 5 días más el término de la distancia. En este caso, nuestro Código Procesal Penal señala que se va a dar un día por cada 50 kilómetros de distancia del tribunal al otro tribunal donde se va a interponer el recurso. Pero cuando nosotros hablamos de recurso extraordinario de casación, habla única y exclusivamente de 5 días, o sea que ahí no hay término de la distancia. A veces ocurre que la parte recurrente cree que tiene 5 días más el término de la distancia e interpone los recursos de forma extemporánea. Y eso trae como consecuencia la declaratoria de la deserción del recurso de casación y por ende, si es la parte recurrente la que no se ha personado ante la Corte Suprema de Justicia o se personó de forma extemporánea, eso trae como consecuencia que la sentencia que ellos pretendían recurrir adquiere el carácter de firme, ¿verdad? Así es, muy importante. En este primer segmento usted ha conocido cuál es la labor de la Secretaría de la Sala de lo Penal. En el siguiente segmento ya estaremos conociendo cuál es el organigrama de la mencionada sala. No se separa de nosotros, en breves instantes continuamos con más información aquí en Panorama Judicial Televisión. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Denuncie de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar, en presencia del abogado José Ramón Cruz, quien es el receptor adscrito a la Sala de lo Penal, le recuerdo a usted, fiel televidente, que todos los viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10:30 tiene una cita con Radio Nacional de Honduras para que usted pueda sintonizar Panorama Judicial Radio. Aquí le presentamos un resumen de las últimas noticias ocurridas a nivel nacional en el Poder Judicial de Honduras. Abogado Cruz, dejábamos en el segmento anterior la idea de el organigrama que ustedes tienen en la Sala de lo Penal. ¿Cómo está distribuido ustedes en su oficina? Bueno, lo que es específicamente la Sala de lo Penal está compuesta en primer lugar pues por los 3 magistrados
que integran la sala de lo penal. En este caso, actualmente el coordinador de la sala de lo penal es el magistrado Rafael Bustillo Romero, la magistrada Alma Consuelo Guzmán García y el magistrado José Olivio Rodríguez Vázquez. Ellos son los 3 magistrados integrantes de la sala de lo penal. Después de los magistrados de la sala de lo penal siguen los asistentes de la sala de lo penal. Después sigue ya propiamente lo que es la secretaría de la sala, que está integrada pues, por el receptor adscrito a la sala de lo penal, el asistente del receptor adscrito de la sala de lo penal y un equipo de trabajo que es lo que llamaríamos como el personal auxiliar. Tenemos una coordinadora de relatores, tenemos el cuerpo de relatores, tenemos también un conserje, que son todos los que integran la sala de lo penal y que somos los que nos encargamos, por decirlo de una otra manera, de darle trámite a los distintos expedientes, como le comentaba, de los recursos de casación que se interponen en todos los tribunales de sentencia que existen en el país. Nosotros nos encargamos pues de darle trámite al expediente. Una vez que se ha culminado con el trámite del recurso de casación, pues colocar el expediente en el despacho del magistrado para que él elabore pues la sentencia que él considere oportuna en cada caso concreto. ¿Cuál es el trámite de un recurso? Es decir, cuando, digamos, en este caso yo soy el abogado y voy a interponer un recurso, ¿a quién se lo entrego ahí en la Secretaría de la Sala de lo Penal y después qué continúa? Sí, como yo le comentaba, lo que es la interposición, la contestación del recurso de casación, ese trámite se hace en cada tribunal. En cada tribunal de sentencia. Le mencionaba el término de los 5 días para personarse ante la Sala de lo Penal. Una vez que el tribunal de sentencia ha llevado a cabo todo este trámite, lo que hace el tribunal de sentencia es remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como Sala de lo Penal dependemos de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales de sentencia remiten el expediente a la Secretaría General y la Secretaría General se encarga de remitirlo ya específicamente a la Secretaría de la Sala de lo Penal. A todo esto, las partes ya han sido emplazadas allá en el Tribunal de Sentencia para que se personen acá a la Corte Suprema, específicamente a la Sala de lo Penal. Nosotros recibimos también los expedientes y los respectivos personamientos que las distintas partes que intervienen en un proceso hacen para continuar el trámite con el recurso de casación. Si la parte recurrente, como le mencionaba hace unos minutos, no se persona, la consecuencia, el efecto de esa falta de personamiento de la parte recurrente o el hecho de no haberse personado extemporáneamente es que se declara la deserción de ese recurso de casación y por ende las diligencias se devuelven al tribunal de origen y como le mencionaba hace unos minutos, la sentencia adquiere el carácter de firme. Ahora bien, si nosotros recibimos el expediente y las partes se han personado en tiempo y forma, como lo dispone nuestra norma procesal, pues nosotros lo tenemos personado, le damos trámite al recurso, lo tenemos personado, hacemos una relación del recurso de casación. En esa relación es como un resumen del proceso, de la sentencia, del recurso de casación que las partes han interpuesto y una vez que tenemos ese trabajo, nosotros se lo remitimos a los magistrados para que ellos puedan dictar la sentencia una vez que ellos hacen el estudio de cada caso en concreto, ¿verdad? Ellos dictan la sentencia, una vez que dictan la sentencia, esa sentencia es devuelta por parte de los magistrados a la Secretaría y procedemos a la notificación. Si es sin lugar el recurso de casación, pues se devuelve al tribunal de origen. Y de igual forma, si es con lugar, se devuelve al tribunal de origen, pues para que la sentencia surta los efectos que dispone la ley. Así es. Abogado, usted en el segmento anterior me decía que entre otras atribuciones ustedes ven el tema del indulto. ¿En qué consiste este tema? El indulto, sabemos nosotros que nosotros tenemos una ley de indultos. Si no tengo mala memoria, esa ley de indultos es del 2014, la nueva ley de indultos con la cual nosotros contamos. El indulto puede ser definido como un perdón o una gracia o una remisión que se le hace a una persona que ya ha sido condenada por la comisión de un delito. O sea, es un perdón que se otorga, en este caso, por el Poder Ejecutivo a una persona que ha cometido ciertos delitos. El Poder Ejecutivo tiene esa potestad de poder indultar, de poder perdonar la comisión de ciertos delitos. Nosotros como Sala de lo Penal intervenimos en ese trámite de indultos en el sentido de emitir un dictamen. Ese dictamen es para determinar
si la persona que está solicitando un indulto reúne los requisitos que esta ley que le acabo de mencionar establece para poder acceder a esa gracia, porque el indulto es una gracia. ¿Qué requisitos tiene que reunir la persona para poder gozar del indulto? Uno de ellos es un arrepentimiento expreso que manifiesta él por la comisión del delito por el cual fue condenado, haber cumplido la mitad de la pena y que el delito que se pretenda que él pida el indulto sea delito que se pueda indultar, ya que esta ley de indultos establece una serie de delitos contra los cuales no cabe el indulto. Por citarle un ejemplo, los delitos de lavado de activos, de criminalidad organizada, estos delitos no cabe el indulto. Entonces hay que revisar que la persona que está solicitando el indulto pueda acceder a esa gracia. Comúnmente las personas que solicitan indulto casi siempre son personas que han cometido delitos como por ejemplo el delito de homicidio, que es uno de los delitos que más comúnmente se comete en nuestro territorio. Entonces la persona que ha cometido este tipo de ilícitos, una vez que ya cumple los requisitos que le acabo de mencionar, solicita el otorgamiento de ese perdón. Ahora, el indulto se tramita en el Poder Ejecutivo, específicamente en esta secretaría que se llama Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Descentralización, no recuerdo bien Sí, Gobernación, Descentralización y Derechos Humanos. Específicamente en esta. Ahí presenta la solicitud, le dan el trámite en esta secretaría. Una vez que ellos han admitido y la persona reúne toda la documentación, remiten el expediente a la Sala de lo Penal para que la Sala de lo Penal determine si reúne o no los requisitos. Pero la Sala de lo Penal no otorga la gracia. Nosotros solo emitimos un dictamen que es devuelto a ellos para que ellos tomen la decisión si se va o no a otorgar el perdón o la gracia por la comisión del ilícito. ¿Y esto lo interpone el abogado defensor privado o defensor público, en este caso del condenado? Sí, eso es indistinto. Lo puede hacer a través de un defensor público o lo puede hacer a través de un defensor privado. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Siempre y cuando cumpla los requisitos. Ellos lo presentan. Ahora, nosotros al recibir el expediente remitido por la Secretaría de Gobernación, revisamos si reúne o no los requisitos. Si reúne los requisitos, nosotros devolvemos el expediente con un informe favorable. Si no reúne los requisitos, nosotros remitimos el expediente con un dictamen o un informe desfavorable, ¿verdad? Así y allá pues será el Poder Ejecutivo quien determine si concede o no la gracia de indulto. El indulto. Muy importante conocer. Nosotros en el segundo segmento, tradicionalmente aquí en Panorama Judicial, le presentamos un segmento de testimonios que ha recogido tanto el programa Eurojusticia y la Dirección de Comunicación Institucional en el interior del país, con personas que se han visto beneficiadas con el acceso a la justicia que promulga el actual Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos. Cuando mi hija tenía 8 años, cuando yo me hice del segundo marido. De ahorita el segundo marido teníamos 14 años de estar juntos y he sufrido. En esos años yo he sufrido por lo mismo que él me estaba destruyendo el hogar con mis hijos. Y sabía que mis hijos estaban viendo lo que él me decía, me tiraba, me decía, bueno, cosas que no tenía que decirme. Entonces yo le dije, bueno, si miras que yo no te sirvo para mujer, vete y andate. Pero si mis hijos no te los entrego, ni un momento, porque mis hijos son míos. A mí me ha costado lo que yo los he tenido y yo sé que no te los voy a entregar. Ellos me decían, mami, porque mi papi es así, decía. Le digo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué pasa con tu papá, le decía. Porque el niño más pequeño que va a cumplir 9 años, él me decía. Y ahí yo me ponía y le dije, no, hijo, su papá no los quiere, le decía. Pero ¿qué vamos a hacerle? Y ahí me dice, no, mami, me dice, déjelo que vaya, ve. Mi papá no los quiere a nosotros,
Pero yo, hijo, les digo, yo no lo puedo dejar de las manos a ustedes, le digo, porque sé que son mis hijos. Mis hijos, le digo, primero son ustedes que él, le digo, porque sé que ellos nunca los ha querido, les ha puesto amor. Entonces el amor más que todo yo se los he puesto. Yo fui a poner la denuncia para que él me lo retiraran de mi casa. Yo lo que quería era que me lo retiraran de mi casa porque yo ya no quería estar con él. Supuestamente yo le dije legalmente a él, andate porque yo no te quiero tener en mi casa. Entonces yo al siguiente día me fui para el juez de paz, juez de policía primero y después pasé al juez de paz y me dijeron, me dice, la abogada no está, me dije, pero yo le voy a hacer una nota, me dice, que se le haga saber a él para que él sepa, me dice, que hay ley para la mujer. Y queremos que hay bastantes instituciones, está la Oficina de la Mujer, está la institución de la OM, esa es la que queremos nosotros que los apoyemos. Hay líderes bastantes de la comunidad que los puede dar un apoyo de la capacitaciones de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Todo eso nosotros lo recibimos para que sepa valorarse, porque hay muchas mujeres que son muy humildes, son sencillas y no les gusta ni hablar. Cuando yo les estoy impartiendo de las réplicas, les digo, miren mujeres, levanten la voz, dicen las mujeres, es cierto lo que vos decís. El autoestima de nosotros tenemos que tenerlo arriba, no abajo, me dicen ellas. Ahorita el cambio de él, estamos cheque ahorita, estamos bien. Ahí en ese caso vamos bien porque yo la lección que yo le di a él lo ha agarrado. Él dice, esta mujer no se le puede decir nada porque ya sale adelante ella, dice. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién se ha dado el valor? Yo me lo he dado. Yo me gusta darme el valor y darme el respeto que me merezco. Porque a mí me gusta respetar para que me respetes. Yo vivo una vida ahora, una vida feliz, que yo no me ando poniendo paros ni peros para salir. Yo en el caso mío, cuando yo voy a salir solo le digo a mis hijos, o a mi hija que está conmigo, hija, ya voy a venir, mira que me toca tal capacitación. Él me llama, ¿dónde estás? Estoy en tal parte, recibiendo capacitaciones por parte de educación de niños. Ah, está bien, dale. Eso él a mí no me lo prohíbe. Y queremos que busquemos ayuda, apoyo de todas para nosotros las mujeres ser liberadas, no ser maltratadas. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar en materia con el abogado José Ramón Cruz, le recuerdo a usted, fiel televidente, que el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. Nuestra cuenta de Facebook, Poder Judicial de Honduras, ahí lo puede ver en pantalla. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días se actualiza con informaciones de lo último que acontece en las diferentes materias que compone o que está presente en el Poder Judicial de Honduras. Abogado José Ramón Cruz, el tema de las asistencias legales, es muy importante esta temática para los usuarios del Poder Judicial de Honduras. Aquí en la Sala de lo Penal también se brinda este tipo de asistencias legales, ¿verdad? Sí, a través de la Sala de lo Penal pues nos encargamos de dar trámite a las distintas solicitudes de asistencia legales que se pueden formular en los distintos órganos jurisdiccionales que existen a lo largo del territorio nacional. Puede ser, por ejemplo, una asistencia legal para la ejecución de un medio de prueba o para la recolección de un medio de prueba. Son asistencias legales que son solicitadas por órganos jurisdiccionales nuestros, así como también damos trámites a asistencias legales que vienen de órganos jurisdiccionales extranjeros, España, Estados Unidos, Colombia, por mencionarles algunos de los países que nos solicitan asistencias legales. Básicamente, la Sala de lo Penal en ese tipo de asistencias legales actúa nada más como podríamos decir, como un medio de transmisión de las solicitudes, ya que nosotros nos encargamos de remitirla, ya sea a otro órgano jurisdiccional o a alguna institución del Estado, pues para que se le dé el trámite respectivo y se le dé respuesta a la asistencia legal que es formulada o por nuestros órganos jurisdiccionales o cuando estas vienen de órganos jurisdiccionales extranjeros. Así es, abogado Cruz, el tema de la materia penal en Honduras es el que más carga tiene. ¿Cómo hacen ustedes con esta gran carga que precisamente llega a su sala? Pues como le comentaba, la Sala de lo Penal recibe los recursos de casación a nivel nacional. Sabemos nosotros que pues, los tribunales de sentencia manejan cargas procesales muy extensas. Entonces, imagínense cómo ha de ser también la carga que nosotros llevamos dentro de la Sala de lo Penal. Actualmente el Pleno de Magistrados que integran la Sala de lo Penal están buscando crear mecanismos pues, para erradicar la mora, buscar mecanismos para erradicar la mora en los distintos órganos jurisdiccionales en materia penal, así como erradicar la mora dentro de lo que es la Sala de lo Penal. Y ellos pues están creando políticas y haciendo esfuerzos para erradicar y tratar de llevar al día los distintos expedientes que se conocen dentro de la Sala de lo Penal. Así que el trabajo es un poco arduo, es fuerte, ya que tenemos N cantidad de solicitudes diarias y recursos de casación que entran anualmente una fuerte cantidad de expedientes. Lo que sí se garantiza a todos los usuarios del Poder Judicial, en este caso los apoderados legales, es que se le da trámite a todo, ¿verdad? No hay ninguno que se deje engavetado, como se dice en el argot popular. No, la Sala de lo Penal, en este caso el Pleno de Magistrados que integran la sala, están tratando de dar una respuesta integral a todos los expedientes que pues, se manejan dentro de la Sala de lo Penal. Inclusive ellos dictan la política, han dictado como siempre se ha manejado, de ir fallando los expedientes o tratar de fallar los expedientes según el orden de ingreso que llevan dentro de la Secretaría de la Sala de lo Penal. Como le comentaba, ellos están tratando de tratar de ir erradicando la mora, así como constantemente estar mejorando la calidad de las sentencias que dicta la Sala de lo Penal, ya que estas sirven de jurisprudencia en los distintos órganos jurisdiccionales. Asimismo pueden ser tomadas como jurisprudencia por los mismos litigantes en los distintos casos que llevan en todo el territorio nacional. Y en muchos casos nosotros podemos observar los expedientes, ¿verdad, abogado Cruz?, que son bastante gruesos, como decimos. Es bastante la información que viene en ellos. Eso también dificulta el trabajo en cuanto al análisis que ustedes tienen que realizar de cada uno de los casos. Sí, a veces depende del tipo de delito, del motivo del recurso de casación que las partes estén alegando, para determinar la complejidad que cada expediente puede tener. Cada caso, en derecho todos nosotros sabemos que cada caso es muy particular y cada caso requiere un estudio propio. Así que hay casos que son muy complejos, hay casos inclusive que son muy emblemáticos y pues la Sala de lo Penal trata de darles un trato igual
y un trámite desde el punto de vista procesal a todos los expedientes por igual. Así es, muy bien. En el tercer segmento de Panorama Judicial Televisión, a usted le damos a conocer nuestro resumen noticioso. El equipo de la Dirección de Comunicación Institucional le ha preparado las noticias de lo último que ha acontecido en el Poder Judicial de Honduras. Veamos. La subdirectora de la Escuela Judicial de Honduras, Francisco Salomón Jiménez Castro, la abogada Ingrid Ramos Madrid y la directora del proyecto Unidos por la Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Noemí Danao, firmaron un convenio de subvención que beneficiará a 45 funcionarios judiciales entre jueces y magistrados en un proyecto de formación académica en el área de los derechos humanos. Bueno, esa es una subvención que veníamos haciendo gestiones en la Escuela Judicial para poder culminar con este proceso que hemos venido, esta formación para nuestros funcionarios judiciales, en cuanto primero fue el diplomado, luego la especialización y terminamos con una maestría. La Escuela Judicial inició gestiones con el programa Unidos por la Justicia para poder obtener esta subvención, que es en modo de beca, consistente en el 80% del costo total de la maestría del tema de derechos humanos, y están capacitándose 45 funcionarios judiciales, de quienes están muy contentos de estar recibiendo esta beca, ¿verdad?, por parte del programa Unidos por la Justicia. ¿Cuántos abogados serán beneficiados con este proyecto? Bueno, actualmente la gestión y los funcionarios que están recibiendo esta maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos son 45 funcionarios judiciales. ¿Cuánto mejorará el Poder Judicial al recibir este tipo de ayuda de instituciones como USAID a través del programa Unidos por la Justicia? Bueno, recuerde que el tema de derechos humanos es un tema muy sensitivo ahorita actualmente en nuestra realidad, y es un tema que la Escuela Judicial pues quiere encaminarlo como un eje transversal en sus capacitaciones, y esto va a venir a fortalecer el conocimiento de nuestros funcionarios judiciales al momento de aplicarlo en sus resoluciones, ¿verdad? Que haya una satisfacción de una verdadera justicia pronta, efectiva en cuanto a los temas de derechos humanos. El documento suscrito otorgará a los servidores judiciales una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos. La misma tiene como objetivo proporcionar un alto conocimiento en este tema, lo que servirá para el mejoramiento del proyecto de justicia a fin de procurar calidad en el servicio, prontitud y celeridad. Hasta aquí el informe. Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión, con una edición de Jonathan Agostinis. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, declaró culpable al señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, tío del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya Rojas, por el delito de lavado de activos en perjuicio de la administración pública, por el caso conocido como empresas de maletín o de fachada. Por dicho delito, la Ley contra el Lavado de Activos, en su artículo 3, establece una pena de 15 a 20 años de reclusión. Como consecuencia del fallo condenatorio, el tribunal convocó a las partes a la determinación de la pena para el día 7 de marzo del 2018 a la 1:30 de la tarde. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, declaró culpable a título de autores a los señores Tito Juan Solís Pérez, Pedro Luciano Martínez y Héctor Omar Quesada por el delito de asesinato en perjuicio de José Octavio López Pérez, según hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 2014 en el municipio de Joconlloro. También fueron condenados los señores Eli Isabel Martínez, Pedro Luciano Martínez Troches y Héctor Omar Quesada como coautores del delito de asesinato en perjuicio de Cheidy Alexander Ramos Funes, Wilmer Giovanni Puerto Funes, Edil Marel Almendares Martínez y Pablo Enrique Almendares Martínez, según hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2015 en el municipio de Joconlloro. El tribunal determinó absolver de responsabilidad penal por duda razonable a los señores César Luciano Martínez y Douglas Darío Sandoval Juárez, conforme a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal. El artículo 117 del Código Penal establece una pena de 20 a 30 años de reclusión por el delito de asesinato. El tribunal convocó a las partes para el día miércoles 28 de febrero a la 1:30 de la tarde para la determinación de la pena. La Sala Tercera del Tribunal de
Sentencia por mayoría de votos condenó a una pena de 15 años de reclusión al señor Jorge Armando Rosales Aroca por el delito de violación especial en perjuicio de una menor de edad, según hechos ocurridos en el año 2016 en una colonia de Tegucigalpa. En este proceso también Rosales Aroca fue condenado por unanimidad de votos a una pena de 7 años con 6 meses de reclusión por un delito de actos de lujuria agravados, por lo que la pena que el encausado deberá pagar por ambos delitos será de 22 años con 6 meses de reclusión. La próxima semana, en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, se estará realizando la audiencia para proponer los medios probatorios para el juicio oral y público en la causa instruida en contra del ex subsecretario de Estado de los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Roberto Cardona Valle, a quien el Ministerio Público presume responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y la comunidad lenca del departamento de Santa Bárbara por haber otorgado una licencia ambiental a favor del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, propiedad de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. El artículo 349-2 del Código Penal por dicho delito establece una pena de 3 a 6 años de reclusión, más la inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión. Lucía Villars para Panorama Judicial Televisión, en una edición del ingeniero Jonathan Agostínez. Los servidores judiciales de Tegucigalpa iniciaron el tiempo litúrgico de la Cuaresma con la celebración de una misa conmemorativa del miércoles de ceniza. El padre Ismael de la Cruz Ruiz de la parroquia Medalla Milagrosa hizo un llamado a la conversión y al cambio de vida de los servidores judiciales presentes en la celebración del miércoles de ceniza en la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Lidia Álvarez brindó las declaraciones en representación del Poder Judicial. Conviértenos a ti, Señor, para que el Papa Francisco, los pastores y los ministros de la Iglesia sean dispensadores generosos del perdón que viene de Dios, roguemos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que el Señor renueve el corazón de todos los hombres y para que germinen en ellos sentimientos de paz, tolerancia, respeto y amor desinteresado, roguemos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que la generosidad, la oración sincera y el ayuno de los cristianos alcance a los más necesitados la ayuda y el consuelo que necesitan, roguemos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que la Cuaresma que hoy comenzamos nos una más íntimamente a Jesucristo y nos abra a la conversión total al Evangelio en nuestro caminar hacia la Pascua, roguemos al Señor. Conviértenos a ti, Señor. Para que cesen las guerras, se termine con la violencia y todos en el mundo podamos gozar de la armonía de la creación y de la fraternidad verdadera, roguemos al Señor. En el acto litúrgico participaron al menos 300 servidores judiciales de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, entre ellos magistrados y magistradas. Hasta que el informe Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión con una edición de Jonathan Agostínez. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar en materia, le recuerdo a usted, fiel televidente, los días y las horas que puede sintonizarnos. Los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa, y los días lunes con todas sus repeticiones en la señal de Canal 20 del Congreso Nacional Televisión a partir de las 6 de la tarde los días lunes. Siempre en nuestros estudios continuamos en plática con el abogado José Ramón Cruz, quien es el receptor adscrito a la Sala de lo Penal. Usted me decía al inicio de esta conversación, abogado, que el tema de la extradición también se ve en la sala y es un tema que a toda la gente le interesa y es importante que lo conozcan. ¿Cuál es el proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia en tema de extradición? Sí, es importante saber que pues se pueden tramitar las extradiciones en dos vías. Las extradiciones que el Estado hondureño solicita, ya hemos visto varios ejemplos de extradiciones que el Estado de Honduras ha solicitado a otros estados, que estas sí se tramitan a través de la Sala de lo Penal. No es la Sala de lo Penal quien formula la petición de extradición, sino que la Sala de lo Penal únicamente actúa como un canal. Cuando nosotros recibimos la solicitud de extradición, en este caso por parte del Ministerio Público, la Sala de lo Penal únicamente pues toma el papel de revisar si esa petición de extradición reúne los requisitos que el tratado internacional que se vaya a utilizar en ese caso señala. Si reúne los requisitos, nosotros nos encargamos de darle trámite y remitir a través de las vías diplomáticas correspondientes la solicitud de extradición. Esto es cuando es el Estado de Honduras el Estado requirente. Ahora, las solicitudes de extradición, que como todos sabemos nosotros, solicitan al Estado de Honduras, pues esa ya no es una facultad propia de la Sala de lo Penal, sino que esta es una facultad ya del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde se designa, en base a lo que dispone el artículo 313, que dispone que es una atribución propia de la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados, designan un juez que se conoce como juez natural, en este caso de extradición, que es el que recibe la solicitud y se encarga de darle trámite a dicha solicitud. Repito, cuando esta solicitud es peticionada por otro estado, y Honduras se vuelve en este caso el estado requerido. Actualmente no existe una ley de extradición, ¿verdad?, que haya sido creada en el Congreso Nacional de la República, pero sí el anterior Pleno de Magistrados tuvo a bien crear un auto acordado para que se realizaran, como se conoció en aquel entonces, las extradiciones de hondureños hacia el país requirente. Sí, como usted bien lo dijo, no tenemos una norma, una ley procesal que regule el trámite del recurso el trámite de la solicitud de extradición, como sí lo hay en otros países, pero eso no ha sido impedimento pues para que se le dé trámite a las distintas solicitudes de extradición que se han formulado por estados requirentes al Estado de Honduras y que, como todos nosotros sabemos, se tramitan a través de la Corte Suprema de Justicia. Han utilizado pues como fundamento este auto acordado y también el procedimiento que se ha fijado a lo largo de las distintas solicitudes de extradición, ¿verdad?, que empezaron con el Pleno de la Corte Suprema anterior. Ese tema de las extradiciones, se hace la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego ella la remite a la Corte Suprema de Justicia y, como usted muy bien nos decía, se nombra el juez de primera instancia de extradición. Una vez que en el caso que se apruebe la extradición, ¿qué es lo que ocurre, abogado? Sí, una vez que, Relaciones Exteriores remite la solicitud de extradición directamente al Pleno de la Corte Suprema, se hace la distribución de la solicitud de extradición. Una vez que ya está designado el juez natural se encarga de darle trámite a esa solicitud de extradición. Si la persona no ha sido habida, o sea, no ha sido capturada, el juez natural libra la respectiva orden de captura. Una vez que la persona ha sido capturada, lo primero que se hace es poner pues al extraditable, porque aquí la extradición, es importante tener en cuenta que la extradición no es para determinar si una persona ha cometido, es culpable o no de la comisión de un ilícito. Así es. Sino que la extradición es únicamente para determinar si se dan o no los requisitos que el tratado o convenio internacional dispone para poder extraditar a una persona. Entonces, una vez que el magistrado recibe la solicitud, libra la orden de captura, la persona es capturada, lo primero que hace el magistrado, o el juez natural, en este caso de extradición, es señalar una audiencia, que esa audiencia viene siendo una audiencia similar a la audiencia de declaración de imputado, podríamos decir, que se lleva en los juzgados de letras. ¿Por qué digo que es similar?
porque se hace básicamente lo mismo que se hace en esa audiencia. Se le dan a conocer al extraditable los hechos en que basa el Estado requerente para hacer su petitorio de extradición, se le dan a conocer los derechos que le asisten como extraditable y se dicta la medida cautelar, en este caso a imponer al extraditable, para de ahí seguir el procedimiento de extradición. Una vez que se recibe la solicitud, también se hace la petición al Estado requerente de que aporte todos los elementos probatorios que estima pertinentes para fundar su solicitud de extradición. Después de esto, después de esta primera audiencia que le acabo de mencionar, se señala una segunda audiencia, que esa audiencia es lo que nosotros conocemos como una audiencia probatoria, donde se ponen a la vista de los apoderados defensores del extraditable todos los medios probatorios en que el Estado requerente funda o basa su solicitud de extradición, y a la vez para que él pueda hacer descargo de todos los medios de prueba que estime pertinentes en defensa de su representado. Y después el juez natural, en base a los medios probatorios ofertados por el Estado requerente y a los medios probatorios ofertados por el apoderado defensor del extraditable, dicta la resolución que en derecho corresponda. Si esta es aprobada, ya son las autoridades de seguridad que se ponen de acuerdo para enviar a la persona al país que lo requiere, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo una extradición es, como se le conoce, diferida? La extradición diferida. Es que la extradición diferida se señala cuando, por ejemplo, la persona tiene un proceso penal pendiente en Honduras. Aquí en Honduras. Uno de los requisitos para poder extraditar a una persona, ya sea hondureña o nacional, es que esa persona no tenga sentencias o no tenga procesos penales pendientes dentro del territorio nacional, o que no se le esté ventilando un proceso penal. Porque mientras se le está ventilando ese proceso penal, o mientras está pendiente el cumplimiento de la sentencia penal impuesta, no se puede extraditar. Entonces lo que hace el magistrado es que difiere la solicitud de extradición. Primero hay que esperar que se le lleve o resuelva el proceso penal que tiene pendiente. En caso de dictarle una sentencia absolutoria, el tribunal de sentencia, por decirlo, dar un ejemplo aquí en el territorio nacional, entonces ya procede la extradición. O si, por ejemplo, esta persona tiene pendiente el cumplimiento de una condena o de una pena, es necesario esperar que primero cumpla esa condena y después ya la extradición. Se hace efectiva la extradición. Un tema bastante importante y que a la prensa en general le llama mucho la atención son los procesos contra los altos funcionarios. ¿Cuál es el trámite que se da contra los altos funcionarios, abogado Cruz? Sí, nuestro Código Procesal Penal dispone un proceso para enjuiciamiento de altos funcionarios. A veces la población o la ciudadanía cree que es que se les da un trato distinto a los altos funcionarios. Realmente no es ese el espíritu de la norma procesal, sino que por el hecho de tener la investidura de alto funcionario, nuestro Código Procesal Penal dispone que si vamos a seguir la etapa preparatoria intermedia, esta tiene que ser ante un juez natural que es elegido del pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, en la etapa de debate, juicio oral y público, se designa un tribunal de sentencia que es elegido del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y de igual forma, para los distintos recursos de apelación que se puedan presentar, se designa una Corte de Apelaciones, que la llamamos Corte de Apelaciones designada, del Pleno de la Corte Suprema. El trámite de los procesos contra altos funcionarios es exactamente el mismo que establece nuestro Código Procesal Penal. Lo único que los órganos jurisdiccionales que van a llevar a cabo ese procedimiento de altos funcionarios sale del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se nombra un juez natural en este caso también? Se nombra un juez natural que va a hacer el papel del juez de letras. Se nombran 4 magistrados, 3 que van a integrar el tribunal de sentencia y un 4 juez de sentencia. Se designa la Corte de Apelaciones que va a conocer de los diversos recursos de apelación que se puedan promover en toda la sustanciación del proceso. Así es, muy importante. Ya para ir finalizando nuestro espacio informativo, abogado Cruz, a nosotros siempre nos gusta consultarle a nuestros compañeros servidores judiciales por su experiencia personal profesional. ¿Usted cuánto tiempo tiene de ser servidor judicial, abogado? Yo ya tengo aproximadamente 14 años de trabajar para el Poder Judicial. ¿Y dónde ingresó? ¿Cuál fue su primer puesto ahí en la Corte? El primer puesto pues, que yo ostenté dentro del Poder Judicial fue en el CEDIC, Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, allá por el 2004, recién graduado
egresado de la Facultad de Derecho. Fue el primer puesto que en aquel entonces fue la primera oportunidad que se me dio dentro del Poder Judicial. De ahí pues he ostentado diversos cargos dentro del Poder Judicial. En su momento trabajé con el ex magistrado Héctor Efraín Fortín, después pasé a la sala de lo penal como asistente de receptor adscrito a la sala de lo penal y actualmente me desempeño como receptor ya propiamente de la sala de lo penal. Que las funciones del receptor es lo que nosotros conocemos como la función de secretario, ¿verdad? Así es, y tengo entendido que también usted es docente, ¿verdad? Da clases de Derecho. Sí, ya gracias a Dios somos docentes de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, campus de aquí de Tegucigalpa, y sí, ya tenemos una experiencia ya casi de 10 años en el ejercicio de la docencia. Preparando futuros nuevos abogados que le van a llegar allá los recursos que puedan interponer. Sí, una gran satisfacción porque sí, ahí los vemos ya profesionales del derecho, inclusive unos muy exitosos que andan litigando y pues nosotros hemos aportado un granito de arena en la formación de cada uno de ellos. Qué bueno, y estamos seguros de que lo va a seguir aportando. Abogado José Ramón Cruz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de acompañarnos aquí en nuestros estudios. Muchas gracias a ustedes y pues que tengan un buen día. Así es, estamos contentos y sabemos de que usted ha aprendido mucho de la labor de la Sala de lo Penal. Hemos tenido al abogado José Ramón Cruz como receptor adscrito a la Sala de lo Penal. A ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana, que estén bien.